Octubre es el mes rosa, donde tenemos que dedicarnos especialmente a hablar de la prevención del cáncer de mama. Hay campañas que se están llevando adelante en los últimos años con mayor intensidad y además en los efectores públicos y privados la provincia ha diseñado la posibilidad de que mujeres entre 50 y 70 años se acerquen a esos centros de salud y se realicen las mamografías sin turno y en forma gratuita. Es una de las formas de hacer hincapié en esta campaña, pero hay muchas otras y en este caso nosotros nos sumamos a través de la información. Está con nosotros el doctor José Pizzi. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Profesional del Hospital Iturraspe, especialista en mastología. Hablaba yo de eso, de que a lo largo de los años uno tiene la sensación de que la campaña es más intensa. ¿Eso se traslada a la toma de conciencia de las mujeres? Sí, nosotros vemos que hay un acercamiento más importante de la población en general hacia los controles que uno debe realizarse, sobre todo los controles específicamente de mamas. Y lo vemos también no solamente en la parte urbana, sino en el resto de la población rural, de la población que está a lo mejor alejada de los centros en donde uno puede ofrecer las imágenes o los tratamientos o las prevenciones para poder modificar esta enfermedad que se está logrando, no controlar, pero se está logrando empezar a bajar un poco las incidencias de la tasa de aparición y de mortalidad, obviamente, que es lo que uno busca. Es el cáncer de mayor incidencia con muertes en la Argentina. ¿Esa tendencia cómo se revierte? ¿Por dónde pasa, digamos, la estrategia? La estrategia yo creo que es la prevención. La prevención que nosotros realizamos es una prevención más que nada secundaria, porque lo que tratamos en realidad es detectar lesiones antes de que sean clínicamente evidentes. Eso demuestra, hay diferentes estudios que demostraron que cuando uno detecta las lesiones antes de que uno las palpe, antes de que uno las toque, las posibilidades de sobrevida son más importantes. Estamos hablando de un 80, un 90%. Y los tumores tienen que ser menores de 1 centímetro, de 1,5 centímetros. Muchas veces esos tumores no se tocan y por eso los estudios preventivos que nos van a allanar el camino hacia el diagnóstico del cáncer de mama. ¿Y las mujeres siguen teniendo miedo? ¿Para qué? Para la realización de los estudios. Para lo que sea. Algunas no se hacen el estudio porque tienen miedo a que les dé mal. Otras no se lo hacen porque tienen miedo a cómo es la forma en que se lleva a cabo, la metodología. Otras no se lo hacen porque dicen, no, a mí nunca me va a pasar. Y en realidad mucho tiene que ver con ese miedo. ¿Sigue existiendo ese miedo? Sí, yo lo que creo que en general todos tenemos miedos cuando nos vamos a hacer algún estudio de que nos salga algo, de que nos dé mal, de que nos tengan que hacer algún otro tipo de estudios más profundos, de que nos tengan que hacer alguna biopsia, algún tratamiento. Eso es algo que tenemos como ser humano. Pero lo que estamos viendo es que ese miedo que vos nos comentabas está disminuyendo y la mujer, sobre todo las mujeres más jóvenes, se acercan mucho más al ginecólogo, al mastólogo, al médico de atención primaria a realizarse un control mamario, tanto el examen clínico y los estudios que el profesional crea pertinente. ¿A partir de qué edad tiene que ser periódico el control? Siempre uno recomienda que después de los 20, 25 años la mujer tenga que hacerse un autoexamen mamario. El autoexamen mamario es la visualización y el reconocimiento de alteraciones en la glándula mamaria, que es la que mejor se la conoce, obviamente, es la propia mujer. Si nota alguna alteración, esa alteración debe ser manifestada al profesional que la atiende, al clínico, al generalista, al ginecólogo, y el médico decidirá si es necesario hacer algún estudio. En cuanto a imágenes, lo que está demostrado es que entre los 50 y los 70 años, al ser la etapa etaria de mayor incidencia de cáncer de mama, es donde más resultados se tienen en la prevención, en este caso en la prevención secundaria. Esos resultados nos llevan a nosotros a pensar que la mayoría de los estudios de screening que se hacen entre esa edad nos van a dar satisfacciones en cuanto a la detección y en cuanto a los tratamientos posteriores. Algunas sociedades, dentro de las cuales está la de mastología, recomiendan comenzar los estudios desde los 40 años en forma anual, con una mamografía de base que se llama entre los 35 y los 40 años. Estamos hablando siempre de mamografía. Y en aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, empezar directamente desde los 35 años con mamografías una vez por año. Bueno, ese es mi caso. Hay antecedentes de mi familia, mi abuela tuvo cáncer de mama, lo superó,
después siguió adelante con su vida absolutamente normal, y eso es lo primero que yo le dije a mi ginecólogo, porque además te lo consulta el ginecólogo si hay antecedentes. En mi caso, desde los 35 años me tengo que hacer la mamografía anual, pero además hay otra cosa que ha cambiado. Cuando empecé a hacerme las mamografías, todavía la obra social no te lo reconocía tan fácilmente al estudio. Hoy en día, hasta 2 por año puedo hacerme, en el caso de mi obra social, pero ocurre en la mayoría de las obras sociales. ¿Eso también ayuda o colabora con este proceso de trabajar en la prevención? Sí, obviamente. Cuando uno larga campañas o cuando uno larga estadísticas de métodos de imágenes que nos dan muy buenos resultados, en este caso la mamografía, que debe ser uno de los métodos más difundidos a nivel mundial, y sí, las obras sociales tienen que adecuarse a todo este tipo de enfermedades, a todo este tipo de prevención, porque también vamos a hacer números. La realidad es que es mucho más económico ofrecer 1 o 2 mamografías por año que hacer un tratamiento de un cáncer de mama. Entonces la obra social también lo sabe a eso. Y al saberlo, dice, bueno, prefiero que se hagan una mamografía y en caso de que se detecte una lesión, que sea en etapas precoces, en etapas infraclínicas, donde el tratamiento es más efectivo y menos agresivo. Generalmente cuando la mujer se entera que tiene cáncer de mama, lo primero que piensa o lo primero que se le cruza por la cabeza es la intervención quirúrgica y que se le quite una de las mamas, que es el fantasma que siempre está dando vuelta con esta patología, ¿no? ¿Cuánto se ha mejorado en eso y de qué forma ayuda la detección precoz? Sobre todo para que lo tengan en cuenta las mujeres en casa, ese miedo de autopalparse, hacerse el estudio. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Ha mejorado muchísimo y para no irnos tan lejos, yo nací en el año 67, hasta el año 78, 79, cuando una mujer tenía un cáncer de mama, independientemente del tamaño, se hacían lo que llamaban las cirugías radicales. Las cirugías radicales eran realmente radicales, porque uno sacaba toda la glándula mamaria, sacaba los 2 músculos, el pectoral mayor, el pectoral menor, y sacaba todos los ganglios de la axila. Es lo que le pasó a mi abuela. Esa imagen la tengo grabada y uno veía, en una de las mamas. Y uno veía, cuando la revisaba esa paciente, después de 10, 15 años, veía la piel y las costillas que sobresalían por la piel. Con el tiempo se fue tratando de hacer la cirugía en menos, con mayores resultados y mayores posibilidades de tratamiento. Y hoy en día se está tratando de sacar lo mínimo que nos dé la mayor información y que nos permita tratar a la mujer como corresponde. Obviamente, si yo tengo un tumor de 5 centímetros, de 6 centímetros, a lo mejor el tratamiento no va a ser lo mismo que uno de 8 milímetros o de 1 centímetro, ¿se entiende? Y las posibilidades de hacer tratamientos conservadores con muy buena estética y con muy buena performance en cuanto a las posibilidades de recuperación, de laboral, con la familia, vacaciones, la vida social, todo lo que pueda tener, son muy altas. Bueno, ¿y cuál es la recomendación entonces? En el mes de la sensibilización, que eso también cambió, es de sensibilizar sobre el cáncer de mama. Exactamente. Como médico y después de tantos años de experiencia, en base también al trabajo que llevas adelante en el Iturraspe, que es un hospital emblema, ¿cuál es la recomendación, el mensaje? Nosotros ahora del Iturraspe estamos en el CEMAFE, en la unidad funcional de mastología. La recomendación es, como están en todos los libros y en todas las partes en todo el mundo, hacerse una mamografía entre los 50 y los 70 años. Aquellas mujeres que no tienen obra social y que no han hecho un estudio de mamas en el último año, pueden acercarse gratuitamente al efector, al CEMAFE, al centro que está ahí enfrente al puerto, todos los días desde la 1 hasta las 5 de la tarde, y le van a hacer la mamografía gratis a demanda, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de revisión médica además, y obviamente esos resultados se van a cotejar en un futuro, y si tiene alguna alteración obviamente que se va a detectar ahí en el momento. Bueno. O sea que la recomendación es esa, entre los 50 y los 70 años hacerse la mamografía, y si la mujer tiene desde 40 hacia adelante, y bueno, que consulte a su médico, que él le va a indicar a ver si es necesario hacer la mamografía o algún otro tipo de estudio. Nunca sobra, nunca está de más. Nunca está de más. Mientras se pueda, nunca está de más. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Yo después quiero que me cuentes un poco de las anécdotas que tenés con Fabián Massi, porque hubo mucha selfie antes de la nota. No sé cuál, quién a quién, digamos, tiene algo para contarle. Somos amigos de cuando éramos chicos. Ajá. Y no, bien. Fabián, bien. Bueno. Bien. Todas las anécdotas son... Se pueden contar. Sí, todas se pueden contar. Sos mentiroso, no importa. Lo dejamos ahí. Se ve que es tu amigo, Fabián, ¿eh? No sé, no creo que todas se puedan contar. Gracias. No, gracias. Hasta la próxima.